Hola Roxana, ¿qué tal? Hola, profesor. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos hoy día para estudiar esta asignatura? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a esperar a los muchachos que ingresen también para comenzar. ¡Oh, se va al infinito! Ahí está. ¿Tienes tu guía, Roxana? ¿La fuiste a buscar o no? Durante la semana, ¿te la llevaron a casa? ¿La tienes en digital, Sí, en papel? sí la fui a buscar. Ya, perfecto. ¿Cómo la leíste? ¿Revisaste algo? Sí la estoy viendo ahora. Vale, ok. Ahí yo le envié el enlace también al grupo WhatsApp del curso para que lo puedan descargar. Está todo ahí disponible para poder revisarlo, así que va a estar todo ahí para que empecemos esta clase de día lunes 9 de agosto de 2021. Ya empezamos el mes de los gatos, con todo ahí para revisar el tema de los textos noticiosos. Ya, vamos entonces a ver cómo funciona esta cosa. Primero, decirles como siempre que la guía está disponible ahí para descarga, entonces vamos ahora a revisar lo que dice. A ver, ¿dónde estaba? Vamos a abrirla desde acá. Ujú, Esta guía tenía una tarea que hacer, así que todavía tenemos tiempo. Vamos a dar el plazo de día viernes 13 de esta semana. El viernes 13, así como el día de la mala suerte de los gringos, porque los gringos, la gente de Norteamérica y de otros lugares angloparlantes, o sea, que hablan inglés, Estados Unidos, Australia, algunos países de ese tipo creen que el viernes 13 es el día de la mala suerte. Friday 13th, dicen en inglés. ¿Ya? Para nosotros es el martes 13, pero para los gringos es el viernes 13. Son cosas de la cultura, que dicen que en ese día hay que evitar a toda costa hacer proyectos o algo así, porque es un día de mala suerte. De hecho, hay algunas curiosidades con respecto a eso, que hay edificios que en la antigüedad no tenían el piso 13, se lo saltaban. Era del piso 12 al 14, se saltaba un piso. Por este asunto de la superstición con la mala suerte. ¿No? Pero ese día, viernes 13 de agosto, este viernes que viene, voy a recibir como último plazo esta guía resuelta, ¿ya? Porque es una tarea muy sencilla por lo demás. ¿No? La primera entrega, esta primera guía, va a estar con plazo hasta el viernes 13 de agosto. ¿Ya? Ya la sesión se está grabando tal como ocurre en todas las ocasiones, la vamos a subir ahí a la lista de reproducción y vamos a ir directamente a los ejercicios para que revisemos en qué consisten. Bueno, ya habíamos visto el tema del fenómeno de la pirámide invertida y esto explica que los títulos de noticias se redactan partiendo desde lo más esencial, desde lo más central, hasta la información más particular. Va descendiendo en intensidad la información que se presenta y siempre se parte primero con lo más importante en el título. Y el título de una noticia, como hemos visto en la página 15 del libro rojo, tiene tres partes. ¿Cuáles eran esas tres partes de la noticia en el título, Roxana? A ver si te acuerdas. Lo puedes leer también desde tus apuntes, a ver si te acuerdas de eso, ya tienes que asimilarlo. ¿Cuáles son las tres partes que componen un título de noticia? Activa tu micrófono. Si no lo sabes, te voy a ayudar porque vas a llegar igual a la respuesta, no te preocupes. Roxana, Roxana. El título, ¿Sí? El título. ¿De qué se compone? Se compone de tres partes, a ver si te acuerdas. Intenta recordar. O si no, búscalo en la primera página de la guía que estamos viendo, a ver. el epígrafe, Ya, epígrafe, tiene tilde en la I. epígrafe, Eso, epígrafe, ya, titular y bajada. eso es, ya. Entonces, pregunta de prueba. Un título de noticia se compone de epígrafe, titular y bajada. No te olvides jamás de Y eso. bajada. Epígrafe, titular y bajada. Y por eso, en la última página de esta guía aparecen esos ejercicios. Así. Sí. ¿Ya? ¿Alcanzaste a hacer esto o estás recién viendo la guía? Roxana, ¿alcanzaste a trabajar estas actividades o todavía estás viendo recién la guía? Estás empezando a verla recién. Sí, la estaba haciendo. Ya. Entonces, te vas a dar cuenta que en este ejercicio que está en la página 4, la última de la guía,
aparece una noticia, aquí abajo está, y arriba tengo 3 espacios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a redactar un título de noticia. Y el título se compone de epígrafe, ahí está la letra E. ¿Ah? Titular va a ir acá, hay más espacio para eso, y bajada. Y aquí hay que hacer una aclaración conceptual, Roxana, mira, para que no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente, me llegó un trabajo de un curso, no voy a decir cuál ni el nombre de la persona, nada de eso, pero me llegó un trabajo en donde esta parte se confundió, porque hemos dicho que un titular de noticias debe tener máximo 12 palabras, no más que eso, porque si se pasa de 12 palabras ya estamos hablando de un titular que es demasiado extenso, no cumple la regla. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona que me envió su trabajo, me di cuenta que como vio que había un espacio más grande acá, lo que hizo fue escribir un párrafo entero ahí. Tenía cerca de 20, 25 palabras. Hizo la letra chiquitita para que cupiera un párrafo ahí. ¿No? Y no, los titulares se redactan con unas frases cortas, breves, concisas, sintéticas, resumidas, ¿ya? Y se da harto espacio, no porque quiero que escriban más palabras, sino porque en este espacio es más grande, ya que hay que escribir, como todos los titulares, con letras grandes. ¿Ah? Letras grandes y de color más oscuro que la noticia en tal. Eso lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver esta noche, analizar. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la siguiente noticia. Esta noticia que está acá también tiene un espacio para el epígrafe, uno para el titular y otro para la bajada. Y siempre el titular con letras grandes, pero no que no se pase de 12 palabras. ¿Entendido eso? Sí, Vale. No te olvides jamás, un titular debe pasarse de 12 palabras. Ya vamos a ver qué es lo que dice otra profesora que les he dejado un material que vamos a revisar a continuación. ¿Ya? Mira, voy a bajar, si te vas a la última página de tu guía, fíjate, en la última parte de la página de tu guía, la página 4, hay 2 elementos. ¿Ya? Hay 2 elementos con sus enlaces para acceder en Internet. Y en esta ocasión vamos a analizar ese que está arriba. ¿Qué es lo que dice ahí? Aprende más sobre titulares para la prensa escrita con esta videoclase de la profesora Michelle Rosas. Michelle Rosas es una profesora de lenguaje, pero mexicana. ¿Ya? Eh, para que vean ustedes que la materia de esta asignatura traspasa incluso fronteras, porque es lo mismo que se está enseñando también en un contexto como México. ¿Eh? Aparte de lo que nosotros aprendemos acá en Chile, en México también se enseña algo similar, entonces tenemos puntos comunes. Por eso yo encontré muy interesante esta videoclase de la profesora Michelle Rosas, porque ella explica qué elementos podemos encontrar o qué debe contener un buen titular. ¿No? Aquí vamos a profundizar en algunos elementos que no están en esta guía, y esto es exclusivo de los que estamos conectados, porque no es una materia que se vaya a pasar en la guía, sino que está solamente para revisarla en internet. Entonces vamos a acceder a ese video. Yo no voy a reproducir, por supuesto, el video, porque el video dura 20 minutos, 19 minutos y algo, y evidentemente sería casi un robo de tiempo hacerles pasar el video y yo no hago la clase, no, al contrario. Lo que vamos a hacer es ponerlo en silencio y yo voy a ir tocando en algunas partes del video, vamos a poner pausa en las diapositivas que la profesora Michelle expone y vamos a ir comentando lo que aparece allí, porque vamos a encontrarnos con varias cosas que son interesantes que en esta guía que hice yo no están. ¿Ya? Vamos a ver qué propone la profesora. Siempre no olvidar que aquí está el código QR, los que se manejan con ese tema, con el teléfono podemos apuntar a ese con un lector de códigos QR y nos accede directamente al video en cuestión. O bien podemos usar el enlace que está acá abajo. O podemos escribir el título de ese video en el buscador de YouTube directamente. Vamos a hacer clic para entrar a ese video. Ahí está silenciado, ¿cierto? Lo voy a poner ahí en silencio porque no es necesario escucharlo. Mira, aquí esto es literalmente una videoclase, igual que las que hago yo, pero de otra profesora. Entonces vamos a ver qué expuso ella en esa ocasión, porque aquí hay un elemento muy importante, hay cosas muy claves que vamos a encontrar y que yo no les he puesto en mi guía. Y solamente esto va a servir para complementar la idea que tenemos que tener de lo que es un buen titular. Aquí van a aparecer ejemplos también, lo vamos a revisar. Ya lo he hecho con los otros cursos y se han dado cuenta que encontraron cosas muy interesantes en este video, así que lo vamos a ir viendo punto a punto. Se llama Tema Titulares para la Prensa Escrita. Así lo podemos encontrar en YouTube. Ahí está, Tema Titulares para la Prensa Escrita, ¿ya? De la profesora Michelle Rosas. Tiene un canal de YouTube. Ella tiene 232 suscriptores
Así que ahí tiene varias personas que se interesan por esos materiales y a mí también le vamos a poner un me gusta porque muy bueno su video, así que me había olvidado ponerle me gusta a su video. Pues bien, vamos allá. ¿Estás lista, Roxana? Roxana, ¿estás ahí? ¿Estás lista? ¿Se fue a tomar 11? Sí. Ya, ok. Vamos entonces. Ya. Mira, no desactive el micrófono porque ahora vamos a empezar a dialogar un poco. Así que deja el micrófono que suene. Si hay interferencia, no te preocupes, el ruido, no hay problema porque no vamos a hacer sonar nada. Mira, ¿qué debe tener un buen titular? ¿Qué me puedes decir de esto? Quiero que me describas cada uno de esos verbos que aparecen ahí. Bueno, los verbos son las acciones. ¿Qué debe cumplir un buen titular? A ver, primero léelas y luego comentemos a ver qué dice. Atraer, Ujú. informar, Ya. sintetizar, impactar, emocionar, ingenioso, recordado. Hay que decir que todas las personas somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Así que específicamente nuestra colega, nuestra profesora Michelle, se equivocó en la tercera, porque en realidad debería decir sintetizar, no sintetizar, porque no existe esta palabra sintetizar. Sintetizar tenía que decir la tercera. ¿Ya? Así que ese es un alcance que hay que hacer para que no se nos confunda. La tercera debería ser sintetizar. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa, Roxana? A ver, interprétame esto. ¿Qué significa que un titular tenga que atraer? ¿Atraer qué? ¿A quién? ¿Para qué? Atraer personas, Atraer personas, público. correcto. Muy bien. Público, eso me gustó, muy bien. Atrae el público. Un buen titular atrae al público. ¿Ya? Es como un imán. ¿Ya? Van pasando las personas, ven un buen titular y se pegan ahí al diario. Quieren leer más. ¿Ya? Compran el diario incluso los que lo ven en formato impreso o los que están en línea, ¿cierto? Lo abren la página porque quieren ver más. ¿Ya? ¿Qué más? Informar. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedes decir al respecto? Un buen titular debe informar. ¿Qué es lo que se debe informar? Dar como conocer algo. Dar a conocer algo, ¿ya? Muy bien. Específicamente, ¿qué? ¿Qué es lo que se informa en las noticias? ¿Lo sabes? eh, Sucesos. Sucesos, muy bien. O hechos. Y esto es muy importante, Roxana, no te olvides de ello. Dan a conocer, informan hechos o sucesos de la, atento aquí, de la actualidad. La actualidad. Es decir, no se puede informar algo que haya ocurrido hace 20 años o 30 años atrás. En algunas ocasiones, algunas noticias van a tener una pequeña mención a un hecho que haya ocurrido en el pasado, pero no es el objetivo de una noticia informar de algo muy antiguo. Siempre se habla de algo actual, ¿ya? Algo que con suerte haya pasado máximo ayer o la semana pasada, pero no más allá que eso. Ojalá si es del mismo día, mejor todavía. ¿Ya? Ahora, sintetizar. ¿Sabes lo que significa sintetizar? ¿Qué es sintetizar? Ahí pone mute el micrófono que está buscando la Roxana. Roxana está buscando en otra fuente, en Google. ¿Qué significa sintetizar? Búsquelo, no hay problema. ¿Qué es sintetizar? Eh, Algo corto. Mira, vamos a buscar sintetizar. ¿Qué es sintetizar? Dice, estas típicas definiciones de diccionario. Sintetizar, reunir en una síntesis. Entonces, bueno, pero profesor, el diccionario dice sintetizar y me define con la misma palabra, síntesis. ¿Qué es síntesis entonces? ¿Qué cosa es síntesis? Mira el ejemplo, dice, en este disco se sintetizan todos los procesos de investigación, recuperación y hallazgos efectuados durante años de pesquisa sobre el rico mosaico folclórico indígena sudamericano. Me quedé sin aire. Sintetizar, ¿ah? Exponer, dice, con esto me quedo. Exponer de forma breve, escrita u oral y a modo de resumen. Ahí está la clave, Resumen. resumen.
sintetizar es resumir. Que no se te pase esto. Sintetizar es resumir. Entonces, si vuelvo acá al video de la profesora, dice sintetizar. Una buena noticia debe ser capaz de sintetizar. ¿Qué es lo que va a sintetizar? ¿Qué es lo que debe resumir o sintetizar una buena noticia? Informar. Sí, eso está arriba, pero ahora estamos en sintetizar. ¿Qué significa eso? Que la noticia debe sintetizar algo. ¿Qué es lo que se sintetiza? La información. Información. Roxana, la información se sintetiza, se resume. ¿Ah? Es decir, tú lees el titular o el buen titular de una noticia, ya deberías estar informada de lo que sucedió. Porque ahí está el resumen de lo que voy a leer después. ¿Ya? Vamos a buscar en el mismo Google noticias. Noticias, ahí. En mi ubicación, ¿no? Me están buscando. Ya, noticias. Noticias de en Chile, vamos a ver. Mira, aquí tenemos cualquiera. Por ejemplo, abrimos, lo primero que aparece siempre cuando uno busca noticias es el COVID, por todas partes el COVID. Ya. Curva y mapa de casos de contagio y muerte, coronavirus en Chile, casos nuevos COVID, etcétera. Ya, vamos más abajo a ver. Por ejemplo, Soy Chile, me gusta a mí Soy Chile porque aparece siempre en buenas noticias. Soychile.cl. Cecilia Boloco cayó en grosera broma en medio de transmisión en vivo y aparece una noticia. Ya. Mira, aquí tengo una noticia de una broma muy pesada que le hicieron a Cecilia Boloco porque estaba haciendo una transmisión en vivo en sus redes sociales y ella les mandaron esta típica broma de que tiene que leer un nombre que resulta obsceno, que ella pensó que era un nombre y un apellido de una persona real, pero cuando se lee juntos suena obsceno, algo, es una broma grosera. Entonces, ella le pasó esto, ¿no? Entonces, dice aquí, Cecilia Boloco cayó en grosera broma en medio de transmisión en vivo. ¿Cuántas palabras tengo aquí, Roxana? ¿Cuántas palabras tengo aquí? Que tengo marcadas. Cuenta. 4.500, 9. 8. ¿Ah? 8 mandé. Ah, ¿cómo se te ocurre 8? Palabras. ¿Cuántas palabras hay? 11. No, ¿segura? 1, 2, 3. 12. 12 palabras. Eso, ahí sí. ¿Cumple la regla de los titulares? Sí, porque el máximo de un titular debe ser 12 palabras, no más que eso. Justito, justito llegó a las 12. Y mira, aquí tengo un titular. ¿Y qué viene después del titular, según el orden que hemos aprendido? Esto que vendría siendo. Después del titular viene la bajada. Eso es. Esta es una bajada de título. Dice, no es la primera vez que la animadora pasa por esta situación. O sea, ya le habían hecho el engaño. Engaño. ¿Ya? Ahí está Cecilia Boloco. Siempre regia ella porque es una de nuestras Miss Universo de los años 90, años 80, años 90. Pero cayó en la malicia de algunos internautas que la engañaron en una transmisión en vivo. Bueno, aquí abajo aparece el resto el resto de la noticia, ¿cierto? Con los detalles, pero nos quedamos con esto. Aquí tenemos un titular de 12 palabras y una bajada de títulos. Ahora bien, hay algo que recordar. ¿Cuál es la parte que nos falta aquí? Porque debería ir arriba del titular. Roxana, ¿qué parte? Epígrafe. No te olvides del tilde en la I, el acento en la I. Epígrafe. Epígrafe. Epígrafe, eso es. Es una palabra esdrújula. Epígrafe. ¿Ya? Eso es lo que falta ahí. Y mira, si vamos al material del Mineduc, mira, acá estoy abriendo el primer libro del Mineduc, el Comunicando lo que somos. Hay una clave importante que está en la página 15. Pero profesor, a esa noticia que leímos le faltó el epígrafe. No importa, porque dice que el epígrafe, mira, aquí está. El epígrafe invita a leer la noticia, generalmente entrega el contexto en el que ésta se desarrolla y es
¿Es qué? Es Opcional. opcional ponerlo sobre el titular. Es decir, el epígrafe no siempre va a aparecer. Ahí se cumplió lo que dice ahí. Porque acá, mira, tenemos el titular y la bajada, pero nos falta arriba el epígrafe. ¿Y no está? ¿Afectó eso la noticia? No, porque se entiende igual. No era necesario poner un epígrafe en esta ocasión. Pero fíjense que esta noticia cumple con todo. Tiene 12 palabras en el titular y tiene una bajada de títulos. No está el epígrafe porque es opcional y ahí decidieron que no era necesario ponerlo. Muy bien, volvemos a lo que dice la profesora. La profesora Michelle Rosa dice que aparte de eso debe impactar y emocionar. Mira, ponte a pensar en esta ilustración que te voy a hacer, Roxana. Imagínate que un día vas saliendo de tu casa. Te hago una pregunta. ¿Para dónde se abre tu puerta? ¿Para afuera o para adentro? Para adentro. Hacia adentro. Ya, mi puerta también se abre hacia adentro. Y los que sabemos que la puerta se abre hacia adentro, sabemos lo que puede llegar a pasar. Ya. Ponte que vas, imagínate que vas caminando apurado, pero estás leyendo algo desde el teléfono, ¿cierto? Vas mirando el celular y vas saliendo hacia la puerta y la quieres ir a abrir, pero desde afuera viene entrando otra persona apurada, metió la llave, abrió la puerta y la empuja hacia adentro, y tú estás justo detrás. Obviamente se produce un impacto. Bueno, uno podría prever esta situación y no ser golpeado por la puerta porque me detengo. Pero imaginemos esa situación. Alguien abre la puerta desde afuera, bruscamente la empuja y tú estás justo detrás y te llega la puerta en la cara. Eso es una forma muy burda de entender lo que es impacto, ¿no? Inclusive es un impacto, un golpe, ¿eh? Lo que a uno le pasa cuando uno se golpea, ¿qué es lo que pasa? Te sientes sorprendido. Te sorprende, ¿no? Te causa sorpresa. O por ejemplo, alguien va caminando en la calle viendo el celular y de repente no se da cuenta, hay un poste luz delante, ¡tum! O lo que es peor, vas en bicicleta y por mirar para el lado no te das cuenta que hay un letrero, un disco pare y le chocas el fierro y te pegas ahí en el manubrio y se te cae con toda la bicicleta. Eso es impactar. Por lo tanto, en el tema de una noticia, cuando se refiere a que impacta a la gente, es porque produce conmoción, produce sorpresa, es algo sorprendente. Y además de eso está la emoción. Hay noticias que nos despiertan emociones. ¿Sabes lo que son las emociones, Roxana? ¿Sabes? ¿No? Dígame sí o no. Es que no lo escucho bien, profesor, de repente como que... Ahí sí, ¿no? ¿Escucha mejor? Ahí, Sí. ahí sí. Te estoy Es que haciendo se la escucha pregunta. como cortado. Hay como un rebote, yo siento que hay un rebote. Parece que donde Parece que... No sé, parece que es mi teléfono que está medio malito. suena tu dispositivo y rebota mi voz y después vuelve a entrar el sonido, entonces se acopla. Eso puede ser, ¿ah? Estoy aquí al ladito del micrófono a ver si puedo hacer sonar mejor la voz para que se escuche. Pero te preguntaba si tú conoces lo que es una emoción. ¿Sabes lo que es una emoción? Emociones. ¿Sí? ¿Qué son? Eh, feliz, triste, Eso es, muy bien. ¿Hay otras más? eh, enojado. Eso es también, el enojo es una emoción. Ahora mira, hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento. Esto es importante saberlo, ¿eh? Una emoción dura menos que un sentimiento. Uno puede estar enojado con alguien. Ese enojo te puede durar 10 minutos, una hora, 2 horas, un día, 3 días, ya 3 días, ya como que... Pero si ese enojo dura 20 años, 30 años,
ahí la cosa es diferente. Ahí ese enojo de ser emoción pasa a transformarse en un sentimiento de enojo y le vamos a llamar rencor, porque ya la persona siente rencor. Ya odia a la persona que odia, ¿cierto? Bueno, acá entonces se habla de emociones, porque las noticias nos emocionan por un rato nada más. O a lo Sí, mucho uno puede estar una semana o un mes consternado por lo que leyó en la noticia, pero después se va a olvidar. La gente olvida. ¿Mm? sí, La gente se olvida. Aparece una noticia trágica en la TV o en el diario y todos quedan consternados, todos quedan estupefactos, pero pasó el tiempo y todos se olvidan. La mayoría de las personas se olvidan. Así sucede con los titulares. Un buen titular impacta, emociona y además de eso, si el periodista es bueno, puede ser ingenioso con las palabras, puede jugar con las palabras. ¿Ya? Y además de eso, un titular bueno, un buen titular puede llegar a ser recordado. La gente puede dejar en su memoria un buen titular. Ese es otro caso. Ya, Roxana, mira, te voy a pedir que hasta que te haga una pregunta, silencia tu micrófono y cuando te haga una pregunta lo vuelves a activar, pero mantente muy participativa, no te vayas a hacer otra cosa. ¿Ya? Silencia tu micro ya, y después te voy a llamar para hacerte una pregunta y lo vuelves a activar para evitar el acople ese, ¿ya? Eso es, ahí está. Ahora, bueno, la profesora nos muestra aquí que un buen titular tiene que atraer al lector, informarlo de algo, darle a conocer información, tiene que ser sintético, es decir, que tiene que ser resumido, tiene que lograr impactar al público, emocionarlo incluso. Además debe ser ingenioso y ya cuando es un buen titular y causa efecto, puede ser, llegar a ser recordado. Si vamos más adelante, la profesora añade otros elementos más. ¿Cómo logramos que un titular sea de esas características? Primero, que sea lo más breve posible, lo más corto posible. Ya dijimos que 12 palabras a lo mucho es el máximo que debería tener un titular. Pero aquí, en este video, si ustedes lo llegan a ver, si lo revisan, vamos a encontrar que ella dice que incluso 7 palabras, no debería pasarse de 7 palabras. Y también dice que un titular puede tener 2 palabras y ya está informando. ¿Puede existir un titular con 2 palabras? Puede ser. Incluso en el video ella dice que puede ser una sola palabra la que conforma un titular y ya está. ¿Cómo se puede hacer posible eso? Bueno, con una sola palabra, en algunas ocasiones sí, ¿ah? A veces es muy poco una sola palabra, pero sí existen titulares con una sola palabra. Mira, por ejemplo, lo que tengo acá. Si yo pongo esta palabra, ¿m? Ganó, así, tal como está, entre signos de exclamación, porque está exclamando algo, está causando sorpresa, impacto. Entonces, ganó pongo. Si pongo esta palabra, ¿servirá para poner un titular? La respuesta es sí. ¿M? Porque a lo mejor yo puedo preguntarme aquí, claro, hay poca información, hay muy poca información aquí. Si yo leo solo esta palabra, no voy a entender qué es lo que dice. Pero si yo le agrego al lado una imagen, por ejemplo, de un atleta que está compitiendo en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí sí la palabra ganó tiene sentido, porque estamos hablando de que él a lo mejor ganó, batió un récord, ganó una medalla, quién sabe. Pero ya con la imagen al lado, sería perfecto este titular de una sola palabra. Ahora bien, ella dice que máximo 7 palabras. Bueno, yo he dicho que máximo 12. Eso es lo que el consenso periodístico dice, 12 palabras como mucho, no más que eso. Ahora, una buena característica de un buen titular es que centre inmediatamente la idea. Es decir, nosotros leyendo el titular ya podemos entender la idea central de la noticia. No es necesario casi leer el resto del texto. Claro, si alguien quiere más información va a leer el resto. Pero aquí basta con a veces leer el puro titular y con eso ya tenemos la idea central. ¿Cómo lo comprobamos? Pues bien, en esta noticia que hemos puesto acá, dice, Cecilia Boloco cayó en grosera broma en medio de transmisión en vivo. Yo puedo preguntar, ¿a quién le pasó el suceso? A Cecilia Boloco. ¿Qué fue lo que le pasó? Cayó en grosera broma, porque le hicieron una broma. ¿Y en dónde ocurrió? ¿En qué momento?
en medio de una transmisión en vivo. Estaba transmitiendo en su Instagram, ¿eh? Eso le pasó en su Instagram. Y ahí apareció este problema, que le dijeron un nombre que ella después leyó al aire y no se había dado cuenta que era algo grosero. ¿Ya? Entonces podemos quedar informados del hecho solo con leer esta parte. Y además, si queremos un poquito más de información, podemos leer la bajada de título. Dice, no es la primera vez que la animadora pasa por esta situación, ya le había sucedido antes. Pero si yo quiero leer más, a ver si me causó curiosidad, a lo mejor, oye, está entretenida esta cuestión, ¿qué le habrá pasado a la Cecilia? Puedo ir a ver el resto de la noticia, aquí sale el texto. Y además de eso, fíjense que este diario, el soychile.cl, además pone aquí en el titular esta palabra. ¿Ya? Esta no la contamos en el titular porque dijimos que tenía 12, pero es solo esto tiene 12 palabras. Pero aquí hay una palabra entre corchetes que es clave. Dice video. Ah, y esto causa mucho impacto porque la gente que ve que dice video significa que puede ver en vivo y en directo lo que sucedió en esa ocasión a Cecilia Boloco. Entonces, como la gente es morbosa y le gusta le gusta el cagüín, entonces baja y se busca el video y ahí empieza a buscar, ¿habrá video? Hay video, ahí está el video. Si yo hago clic aquí, además les puedo asegurar que si hago clic aquí para abrir el video, va a aparecer un montón de publicidad antes de que se reproduzca efectivamente ese video, ¿ya? Entonces, así funcionan los medios de comunicación en Internet. Ahora bien, si leemos el titular de Cecilia Boloco, nos sentamos inmediatamente en la idea. Sufre una broma, le gastaron una broma. Y que sea inequívoco y concreto significa que sea algo de verdad, que no sea una información errada. No puede ser algo que no sea verdad, ¿no? Se tiene que informar siempre de la verdad, pero además de eso, algo correcto, porque a veces puede circular una información falsa y eso también ha sucedido. Más adelante, más adelante, la profesora añade más características. Miren, mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. Esto es muy importante. Cuando redactamos titulares, es mejor afirmar algo, decir algo concreto, en vez de negarlo o de hacer una pregunta. Hay titulares que se escriben a través de una pregunta y también pueden funcionar, pero no está muy bien visto entre los periodistas escribir preguntas como titulares. Los titulares deben ser afirmaciones, no negaciones o interrogaciones. En el número 8 dice, los titulares no pueden depender de antetítulos y de sumarios. Bueno, aquí dice balazos, precisamente como ella es de México, allá en México se le dice, a la bajada de títulos se le dice balazo. No sé por qué será, pero sale ahí. Es decir, no puede depender el titular de que esté la bajada. Entonces, si vamos acá al ejemplo de la Cecilia Boloco, tenemos el titular, pero no puede depender de su existencia de que esté esto abajo. O sea, si yo saco esto de abajo y leo solamente el titular, debería también poder quedar informado. Y aquí sí se cumple porque si yo leo solo eso, al titular, voy a entender perfectamente qué fue lo que sucedió. Y no necesito lo de abajo. El titular por sí solo me informa. Otra cosa que dice la profesora Michelle es que el titular debe hacer una promesa al lector que se va a cumplir en el contenido. Es decir, esto se comprueba de la siguiente manera. Si yo vi que esta mujer fue víctima de una grosera broma, entonces me están haciendo la promesa de que probablemente me van a contar en qué consistió la broma que aparece allí. Y si seguimos leyendo, después de la fotografía de ella, aparece justamente el motivo de la broma. No lo vamos a leer acá por razones de evitar ciertos mensajes obscenos, pero dice abajo precisamente qué fue el motivo del engaño de esta mujer en vivo, ¿ya? En una transmisión en vivo. Por otro lado, la profesora Michelle agrega varias cosas. Vamos a seguir más abajo. Tipos de titulares. Hay tres tipos de titulares y esto sería bueno anotarlo por ahí si tienes la oportunidad de anotarlo en tu cuaderno. Toma tu cuaderno y escríbelo. No completo como sale acá, sino que simplemente puede ser el titular aquí, tipos de titulares y los tres elementos que salen acá. Las definiciones están de más porque en realidad no es necesario escribirlas completas, pero sí es bueno tener ahí apuntados los tres tipos de titulares. Hay titulares que van a ser informativos, es decir, se van a remitir solamente a informar, a informar información para el profesor, como dice, me caí un carril. Vamos a remitirnos solamente a informar algo.
¿ah? Un hecho puntual. Expresan el hecho y el protagonista, o sea, quien vivió el hecho y con eso basta y sobra. ¿Eh? Son titulares informativos. Pero por otro lado están los titulares que son expresivos. Aquí nos acordamos de inmediato de las funciones del lenguaje y de los factores de la comunicación, porque entre las funciones del lenguaje que estudiamos el semestre pasado estaba la función expresiva, que se centra en lo que siente el emisor. Y precisamente acá también se cumple eso. Un titular, un titular expresivo lo que hace es intentar impactar en las emociones de los lectores. O sea, produce un efecto en la gente que lee el texto. ¿Ya? Intenta impactar, conmover al público cuando se lee ese texto. Pero por otro lado van a haber titulares apelativos, los que utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho que se quiere informar en profundidad. Es decir, la persona también está llamada a atender el hecho noticioso, a formar su opinión de lo que dice ahí. Es decir, uno espera que el lector haga algo. Esa es la función apelativa, lo mismo que estudiamos el semestre pasado. Y si seguimos avanzando, aparecen acá algunos ejemplos. La profesora es muy certera en dar ejemplos. Por ejemplo, acá dice, López Obrador pide al narcotráfico dejar violencia en lugar de dar despensas. Este titular correspondería a la categoría de los expresivos, porque está mostrando lo que hizo un político. Fíjense, pongamos en el caso. Bueno, acá si te fijas dice Jalisco arriba. Bueno, Jalisco es una ciudad de México, entonces por eso les decía que esta mujer es una profesora de lenguaje, pero mexicana. Y allí ella tomó un diario de su país que dice, ahí dice el titular, López Obrador, que son los dos apellidos de esta persona que sale acá, López Obrador pide al narcotráfico dejar violencia en lugar de dar despensas. La pregunta es, ¿quién le puede pedir algo al narcotráfico? ¿No? A los narcotraficantes, ¿quién le puede pedir algo a unos tipos así? Que están acostumbrados a ser violentos, o sea, es algo que llevan en la sangre, ya no van a cambiar el método de hacer las cosas, siempre van a ser violentos. Entonces, llegó a tal punto la indignación de un político que ya pide al narcotráfico, le pide un favor a los narcotraficantes, que dejen, por favor, de ser violentos en vez de estar dando despensas. ¿Eh? Eh, Esto es un título expresivo porque nos produce impacto, ¿eh? Nos produce impacto, nos quiere conmover. O sea, como es tanto el poder del narcotráfico que llega incluso a doblegar a las autoridades para que pidan que no haya violencia. Más adelante tenemos otro titular. A ver, vamos acá. La UDG no puede comprar una franquicia, Castellanos, bueno, esto noticias de México, entonces por eso no entendemos lo que dice, pero más adelante aparecen más. Vamos a ver acá. Aquí. México y Estados Unidos amplían 30 días más cierre parcial de fronteras. Es decir, se aburrieron de tener las fronteras abiertas para que pasen todas las gentes, entonces ahora se va a filtrar el paso de las personas. No todos van a poder entrar a Estados Unidos. 30 días más, el cierre va a ser parcial, es decir, van a entrar algunas personas más, las que puedan hacer ingresar con algún permiso o después de algún análisis, pero no pueden entrar todas las personas a Estados Unidos. Eh, bueno, aquí viene lo interesante. Los titulares, según la profesora Michelle Rosas, tienen niveles. Es decir, hay niveles o donde podemos ordenar los tipos de titulares según el grado de impacto que va a producir en la audiencia, en la gente, en la que los lee. Por ejemplo, está el primer nivel, titulares suavecitos que solamente se dedican a informar el hecho, ¿eh? Solamente muestran la información, qué es lo que está pasando, eso nomás nos muestra, ¿eh? Es bien sencillo. Hay otros titulares que van a ser de segundo nivel, que tienen verbos metafóricos, o sea, verbos que representan otra cosa, no lo literal. Y tendremos también niveles de titulares de tercer nivel. Es decir, aquí empiezan a aparecer calificativos. Aquí ya casi el periodista hace o intenta hacer un juicio de valor de lo que está informando, así que no se debe hacer en el periodismo, no se deben hacer juicios de valor, pero sí aparecen los calificativos. Hay 7 niveles. Los siguientes son estos que están acá. En el cuarto nivel, cuando ya la cosa se está poniendo más densa, el titular hace juegos elegantes de palabras. ¿Eh? Suena bonito, pero hay que sacarle un poco el rollo, como se dice, y nos vamos a encontrar con un segundo mensaje bastante insidioso.
En el quinto nivel de titular va a aparecer el sensacionalismo. Ser sensacionalista en la prensa significa producir un impacto que ya prácticamente confunde a la gente, lo deja ahí con ganas de leer más porque obviamente el medio de prensa quiere vender su diario, quiere vender sus noticias. Entonces, por eso ser sensacionalista significa producir un gran impacto en la gente para que la gente consuma ese medio de prensa, para que pueda acercarse a leer. Pero eso también es peligroso porque ya se está cayendo un poco en lo antiético, ¿eh? Se está dejando de lado las reglas del periodismo, del sano periodismo. Por otro lado, en el sexto nivel tendremos la editorial. Cuando aparece la editorial, esto pasa típico que el medio de prensa aludido, cuando escribe una noticia, se nota que está dando su opinión en medio de la información, está dando un juicio de valor bien contundente. Además, sucede esto que en los diarios que son de corte político, es decir, que tienen algunas tendencias políticas, sea izquierda, derecha, centro, centro, lo que sea, ese diario, ese periódico, con esa tendencia política, va a presentar la información acomodada a su tendencia política. Es decir, todo lo va a hacer calzar a esa tendencia, ¿eh? Si no, pongámonos a analizar lo que pasa con diarios como El Mercurio, eh, el The Clinic, ¿cierto? Por el otro lado, Publimetro, que es un poquito más neutral, pero todos tienen sus tendencias que hace que también esto entre en el discurso y nos presente mensajes viciados por esa visión política. Y por último nivel, el séptimo nivel de un titular ya es cuando se transforma en frívolo. Es decir, aquí hay una información que se da a conocer sin escrúpulos, incluso que llega a ser insultante para la persona aludida, y la idea es provocar mucho impacto en la gente, entonces se vuelve frívolo, no le interesa si hace daño o no, y esto también pasa con las funas ahora en esta generación, que está muy de moda funar a la gente cuando se le echa la culpa por algo que a veces ni siquiera hizo la persona, pero se le hace una funa pública, un avergonzamiento público. Lo mismo pasa en el séptimo nivel de titulares cuando se hace el juego de palabras para atacar a alguien, está en el nivel de lo frívolo. Ya, para que se entienda esto, voy a volver atrás. Primer nivel, informativo del hecho. Esto no está en la guía que estamos viendo, así que por eso lo estoy presentando. Segundo nivel, con verbos metafóricos. Tercer nivel, con calificativos. Cuarto nivel, con juegos elegantes de palabras. Quinto nivel, ya estamos en lo sensacionalista. Sexto nivel, aparece la editorial. Y en el séptimo nivel, nos volvemos frívolos. ¿Qué significa ser frívolo? Ser frío, ser sin filtro, ¿eh? Lo decimos nomás y punto, y el que le caiga, le caiga. Pues bien, los ejemplos, mira. Ahora sí, activa el micrófono, Roxana, porque te voy a hacer leer. ¿Ya? Roxana, 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 ¿estás ahí, Roxana? Ya, Roxana. Queda poquito, nos quedan 15 minutos. Fuerza, porque a veces hace sueño, dan ganas de dormir, descansar, ya ha sido un largo día, pero queda poco para esta clase. Mira, el primer titular que tengo aquí, por favor, ¿te podrías tomar la molestia de leerlo? Léelo, por favor, completo. El primer nivel, el primer titular. Destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos. Primer nivel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Destituir es echar a alguien de su puesto. Aquí están echando, están quitando de su puesto al ministro del Interior de cualquier país, no diremos cuál. Pero eso dice el titular. Destituyen al ministro del Interior. ¿Cuál fue la razón? A ver si me puedes decir, Roxana, ¿qué lees ahí? ¿Por qué echaron al ministro del Interior de su puesto? ¿Qué hizo? ¿Qué entiendes ahí cuando dice eso de malversar fondos públicos? Por malversar fondos públicos. ¿Ya? ¿Pero qué significa eso? ¿Sabe a qué se refiere? Ocupar mal. ¿Ocupar mal? ¿Ya? Ok. Específicamente, ¿a qué se refiere? El ministro del Interior
se preocupa de prácticamente todo lo que tiene que ver con la economía y el bienestar de un país. ¿No? Él se preocupa de que todas las cosas marchen bien en el país. Además, se preocupa de la seguridad del país, con el tema del ejército y todo ello, las Fuerzas Armadas. De eso se ocupa también el ministro del Interior. Pero aquí dice malversar fondos públicos, es decir, cometió un error garrafal este ministro de no se sabe qué país, pero está en el ejemplo del titular. Está en el primer nivel porque solamente dice nos está mostrando la información y el protagonista. El protagonista viene siendo aquí el ministro del Interior y la información es que lo destituyeron porque malversó fondos públicos, es decir, utilizó mal los fondos del Estado. Ahora, en el segundo caso, dice, destituido el ministro del Interior, y aquí se pone interesante, por meter mano en la caja pública. ¿Cuál es la diferencia con el primer texto? Expresivo. Ese es expresivo. Porque esa expresión de meter mano en la caja pública ya no produce cierta indignación. A ver, ¿qué pasó aquí? Metieron la mano. Es como quien dice ponerse a pensar, por ejemplo, así como decir que afuera de la caja los héroes está cobrando una bolita su sueldo, su pensión, y le meten la mano a la cartera. Indignante, cualquiera se indigna, ¿cierto? Entonces acá están poniendo prácticamente ese ejemplo para entender casi lo mismo, meter mano en la caja pública. Todo el mundo se indignaría si viera que una abuelita está cobrando su pensión, sus pocos pesitos que recibe, y alguien le mete la mano a la cartera para sacarle su dinero. Acá están queriendo decir eso, meter mano en la caja pública, es decir, en los fondos del Estado. Entonces, destituido el ministro del Interior por meter mano en la caja pública. ¿Ya? Es un titular de corte expresivo, está en el segundo nivel además de eso. Ahora seguimos avanzando, vamos a seguir subiendo el tono. En el tercer nivel dice, destituyen al ministro del Interior por, ¿qué dice? Por, Roxana, ¿qué dice? Destituyen al ministro del Interior Por corrupto. por corrupto. Aquí ya es más categórico. Aquí ya está sin filtro la cosa. Algo eso nomás. Arriba sonaba bonito por malversar público. Ya. Meter mano en la caja pública, igual, pero eso suave. Iba a decir por corrupto, ya está, pero claro, el tipo lo quieren aquí degradar. Y después agregan eso de malversó dinero público. Pero ahora podemos ir más allá para ser más misteriosos todavía. Mira lo que pasa con los siguientes ejemplos. No te olvides. No te olvides. Mira. A ver, vamos a ver. No te olvides que los sectores aquí vienen más. Mira lo que pasa ahora. Seguimos en el cuarto. Léeme lo que dice el cuarto nivel. ¿Qué dice en el cuarto nivel? El ministro Pozo se hunde al ser destituido por su mala gestión del dinero del Estado. Ahora, ¿qué es lo que apareció aquí en este texto en comparación con lo que hemos leído anteriormente? ¿Qué detalle apareció? No estaba en los anteriores. ¿Qué aparece en este titular del cuarto nivel que no está en los anteriores? ¿Son juegos elegantes? Sí, pero ¿qué apareció? No estoy preguntando qué apareció que no estaba antes. Vuelve a leer, mira. El ministro Pozo se hunde al ser destruido por su mala gestión del dinero del Estado. Destituido, cuidado, destituido. No es lo mismo destituido que destruido. Pero aquí agregaron otro elemento importante. Mira, ¿qué hay después de la palabra ministro? ¿El apellido? El apellido. Es decir, ahora estamos apuntando directamente a una persona. Porque en el caso anterior, en los tres casos anteriores, no aparecía el apellido de la persona. Claro, es el ministro del Interior, pero no tenemos idea quién es. Suavecito, suavecito.
Pero cuando estamos acá, ahora estamos leyendo un apellido, estamos empezando a identificar quién fue yo este crimen, digámoslo así. El ministro. Además, curioso es que el juego de palabras se produce porque cuando nombra el apellido del ministro, que es Pozo, también se hace referencia a un pozo. Es un pozo, es un hoyo grande que hay en la tierra donde se saca agua. Y precisamente después dice el ministro Pozo, que dice se hunde, se hunde. Es un juego de palabras porque claro, en los pozos hay agua. Entonces el ministro Pozo se hunde en sí mismo, al ser destituido por su mala gestión del dinero del Estado. Mira, aquí suena suavecito, pero arriba ya está la embarrada. Dice, el ministro Pozo se hunde. ¿Mm? En el quinto nivel ya nos ponemos más desgraciados, más canallas, y le pusieron, te pillaron. Así como quien dice el programa El Tío Milo, te pillamos, pues, compadre. Te pillaron, dice, te pillaron, categórico. Aquí está quedando la escoba. Leyendo dos palabras ya se produjo el efecto que quieren conseguir los periodistas, que produzca indignación. ¿Ah? Una persona que lee el quinto nivel ahí con esas palabras, te pillaron, que además están entre signos de exclamación. Uno dice, ¿a quién pillaron? A ver, quiero saber. Como la gente le gusta el cagüín, como se dice, le gusta la polémica, entonces, ¿a quién pillaron? ¿En qué lo pillaron? Y uno lee el resto de la noticia. Mira lo que pasa ahora con el sexto nivel. Aquí ya empieza a aparecer la editorial, porque recordemos que un periódico que tenga corte político siempre va a acomodar la verdad a su conveniencia. En este caso dice, un ministro menos. Es decir, probablemente este medio de prensa que publicó ese texto estaba en contra del gobierno de turno y pone un ministro menos. Es decir, está esperando que se vayan destituyendo uno por uno los que van apareciendo, los ministros. Todo eso dice un ministro menos. ¿Ya? O sea, está prácticamente diciendo van a caer más, porque deben haber más corruptos también. Despiden al de Interior, no es necesario poner la palabra ministro otra vez porque ya está escrita, y le agrega por malversación. Pero en el séptimo nivel, el último ejemplo que estamos leyendo, ahí queda la escoba. Aquí ya cero respeto, ya la persona que quieren ahí exponer en el titular, ya el afán es denigrarlo nada más, obviamente, así que aparece eso que dice abajo. Pozo, pues hacemos la referencia al apellido del ministro, Pozo se hunde hasta las cejas. ¿No? Pozo se hunde hasta las cejas. Imagínense lo que es hundirse hasta las cejas, es como tener todo el cuerpo metido en el agua, excepto la parte de arriba de la cabeza, hasta los ojos están debajo del agua. ¿Ya? Es decir, cayó profundo. Esto quiere decir que esta persona ya tocó el bajo mundo de la corrupción. Es decir, cometió un error ahí, robó dinero que no era suyo, se depositó dinero del Estado a su cuenta y tocó fondo. Ya esto no puede haber algo peor que eso. Eso es lo que está tratando de decir este séptimo nivel de titular. Bueno, si seguimos viendo el video de Michelle Rosa, yo aquí por razones de tiempo no voy a entrar en detalles porque hay más ejemplos. Mira, si vamos saltando el video, si tienen la oportunidad de verlo ahí, revisarlo completo, son 19 minutos con 29 segundos. Es muy interesante la clase y muy, muy interesante como ella lo explica también. Aquí aparecen más ejemplos como los que estamos viendo en pantalla. Y además, más ejemplos, más todavía, y aparecen incluso titulares de diarios, de portadas de diarios. ¿Ah? Esto es muy categórico porque aquí se puede entender mejor cuál es el objetivo de un periodista al redactar un titular. Pero dejamos de lado el video de la profesora Michelle Rosas porque quiero volver a nuestra guía de aprendizaje, la que está acá disponible para revisarla. Vamos a verla acá. Entonces, volvemos acá. ¿Qué tarea tenemos para esta semana? Muy sencillo. Es realmente muy sencillo. No he puesto una tarea difícil. Para empezar el segundo semestre es una tarea muy, pero muy sencilla. ¿No? ¿En qué consiste? En la página 3 de esta guía aparecen hechos noticiosos. Por ejemplo, aquí dice, un grupo de comerciantes se juntó afuera del edificio de la municipalidad para exigir que se pueda abrir el comercio en fase 2 del plan paso a paso. Debido
a las innumerables pérdidas que sufren los locatarios producto del confinamiento en pandemia. Tremendo texto, ¿cierto? Tiene un texto de 3 líneas ahí, con muchas palabras, entonces por eso no se puede poner todo eso como un titular. Para hacer un titular sobre esta información hay que resumirlo, sintetizarlo, como decían las características de los titulares. Entonces, el ejemplo de acá dice, locatarios exigen a autoridades municipales reapertura de locales en fase 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 palabras. No supera las 12 que son el máximo, así que está perfecto. Esto es un buen titular en base al hecho noticioso número 1. Entonces acá la instrucción dice, la tarea número 1, ¿qué hay que hacer? Leer cada uno de los siguientes hechos noticiosos y redacta un titular para cada uno de ellos. Lo que debes hacer es resumir la información y no pasar de las 10 o 12 palabras como máximo. Guíate por el ejemplo. Ahí está el ejemplo, el hecho noticioso y su titular. El siguiente hecho noticioso dice, varios usuarios de redes sociales comentaron en sus perfiles el grave caso de la falta de vacunas del laboratorio Pfizer, que dejó a más de 80.000 personas sin su segunda dosis. Tenemos que redactar aquí un titular para esa información. Número 3. Para felicidad de los fanáticos, un reconocido restaurante valdiviano que ofrece comida, bebidas y videojuegos iniciará su reapertura este lunes respetando el aforo máximo y se comunicó que en la actual fase 3 podrá atender tanto en sector terraza como en el interior del local. ¿Qué titular puedo redactar para eso? Ahí ustedes tienen que anotarlo en ese espacio. Y así tenemos 4 y 5 hechos noticiosos hasta el final de la página 3. Todos tienen su espacio para anotar allí el titular que va en cada caso. Y en la última página, vuelvo a decir, lo que vimos la semana pasada, aquí tenemos una noticia, pero ahora en vez de solamente redactar un titular, vamos a redactar un epígrafe en el espacio que dice la letra E. Vamos a redactar un titular en el espacio grande que aparece con la letra T. Y eso, recordar que el espacio es grande porque aquí lo que se pretende es que se escriba con letras grandes, como buen titular. Y en el espacio que sale la B, redactaremos una bajada de títulos. Ahí está, ¿ya? Para este contexto. Entonces hay que leer este párrafo que está abajo para entender qué vamos a redactar acá arriba, porque hay que sintetizar la información en estas 3 líneas. Sin olvidar que la del titular va con letras grandes y con letras de color distinto o más oscuras. Esa es la característica de un titular. Por eso si vemos el ejemplo de Cecilia Boloco, esto está escrito con letras grandes, con letras más oscuras que lo que es la noticia en sí. Ahí está la característica de la que estoy hablando. Por último, acá hay otra noticia en la página 4, con esto terminamos hoy. Hay otra noticia que habla sobre el fallecimiento de un baterista de una banda que se llama Slipknot, una banda de rock. ¿Ya? Y aparecen los detalles de esto para que ustedes puedan escribir un epígrafe, un titular y una bajada con respecto a la trágica noticia de la muerte de este gran músico de la banda surgida en 1995 en Estados Unidos. Aquí aparecen todos los detalles, entonces hay que sacar un epígrafe, un titular y una bajada para ese caso. ¿Ya? En esencia, repito, esta guía está destinada a ser entregada antes del viernes 13 de agosto, es decir, este viernes. Como ven, pues hay unos ejercicios muy sencillos, no se compliquen con ellos, pero si llegan a tener dudas o si quieren mostrar, por ejemplo, el avance de su trabajo, no se olviden que estoy a través de los canales de mensajería instantánea, en los grupos de WhatsApp del curso o bien por interno si me quieren enviar sus avances de trabajos o hacer preguntas de lo que estamos haciendo para que aclaren dudas, ahí estoy disponible para ello. Pero no se olviden que al final hay que enviar el trabajo. Ya bien, puedes enviar fotografías de las páginas de la guía a mi correo electrónico que está mencionado allá arriba en la página, en la parte superior de la página. Salen todas las páginas, la segunda página igual aparece mi correo electrónico y siempre hay que ponerle en esta ocasión nombre y curso a todas las páginas de la guía para que no se pierda absolutamente nada.
sin más que decir, un gran abrazo, Roxana. Gracias por tu tiempo, por escuchar acá, por atender a la clase. Y nos veremos en la próxima sesión, en 7 días más. Que estés bien. Chao, chao. Nos vemos, profesor. Chao. Gracias. Vale, Chao. chao. Muy buenas noches. Estés bien, cuídese.